Buenos días compañeros, nosotros somos el cuarto equipo, nosotros vamos a hablar sobre el PDU. Los integrantes del equipo soy yo, su servidor, Carlos Eitan Gutiérrez y Joana Martínez. Primero, para saber qué es el PDU tenemos que saber qué es un protocolo. Bien, pues el protocolo es un conjunto de reglas establecidas por normas o costumbres y que se emplean en las relaciones personales. Podríamos decir que es una pauta para saber qué hacer y cómo actuar en diferentes situaciones. En este caso lo vamos a utilizar para en esta materia, pero puede ser utilizadas para distintas formas. El protocolo de unidad de datos es un término que se utiliza en el ámbito de las redes de comunicación para describir la forma en la que los datos se dividen y se transmiten a través de una red. Básicamente el PDU es una estructura o un formato específico que se utiliza para encapsular los datos en un paquete o trama que se puede enviar a través de la red. Las unidades de datos de protocolo, también llamadas PDU, son datos que contienen los datos de usuarios principales en el caso de la capa de aplicación. En el PDU de nivel inmediatamente inferior de control, que sirven para gobernar el comportamiento completo del protocolo en sus funciones de establecimiento y unión de la conexión, control de flujo, control de errores, etc. No contiene una información alguna proveniente del nivel actual, más aparte de otra capa. Y bien, esa es una pequeña introducción, pero ¿qué son las PDU? La unidad de datos de protocolo, como ya habíamos mencionado, PDU en sus siglas en inglés, es la unidad básica usada en el modelo de interconexión del sistema abierto, OSI. Esta contiene información única que identifica la capa junto con los datos del usuario. La capa de PDU es representada en su totalidad como el intercambio entre unidades disparejas dentro de una capa del modelo OSI. Mientras las aplicaciones bajan del stack el protocolo y transmite por los medios de la red varios protocolos, le agregan información en cada nivel, por así decirlo. Esto comúnmente se conoce como proceso de desencapsulamiento, en el cual existen dos clases de PDU: datos que contienen datos del usuario como la principal, o los PDU de nivel inmediatamente inferior. Los PDU de control, que sirven para gobernar el comportamiento completo del protocolo en sus funciones de establecimiento y unión de la conexión. El PDU puede variar según el protocolo de red que se esté utilizando. Algunos ejemplos de cómo se utiliza el PDU en diferentes protocolos de red son en redes de telefonía móvil. En las redes de telefonía móvil como GSM, Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, y UMTS, Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles, el PDU se refiere al formato en el que se encapsulan los mensajes de texto, SMS, antes de ser transmitidos. El PDU incluye información como el número de teléfono del remitente y del destinatario, así como el texto del mensaje y otros datos de control necesarios para la transmisión del CMS. En otro podría ser el protocolo de datos de unidad de servicio, SDU, que en redes de computadoras como el Ethernet, TCP, IP, el PDU se refiere a la estructura de datos que se utilizan para encapsular datos en una trama o un paquete que se transmite a través de la red. El PDU incluye información como la dirección MAC del remitente, del destinatario, el tipo de protocolo utilizado, los datos de usuario y otros datos de control necesarios para la transmisión y el enrutamiento de los datos. Otro podría ser el protocolo de datos de unidad de paquete, PDU, en redes de conmutación de paquetes. Como el protocolo de Internet IP, el PDU se refiere al formato en el que se encapsulan los datos en un paquete que se transmiten a través de la red. El PDU incluye información como la dirección IP del remitente y del destinatario, tipo de protocolo y datos de usuario, así como otros datos de control necesarios para la transmisión y el enrutamiento de los paquetes. Es importante tener en cuenta que el PDU puede variar en tamaño y estructura dependiendo del protocolo de red que se esté utilizando, así como los datos que se utilizan para encapsularse, de manera que estos puedan ser transmitidos y entregados correctamente a través de la red del destinatario. Pues sí, básicamente para concluir, el PDU es lo que nosotros utilizamos para poder mandar información a través de las capas, y como ya había mencionado, es un protocolo de información que en este caso nos es bastante útil para mandar sobre las diferentes capas del modelo OSI. Estas van dependiendo de la cantidad de capas, como por ejemplo la capa de aplicación, como ya había mencionado mi compañera Joana, la capa de presentación, la capa de sesión, la de transporte, red, enlace o incluso hasta una capa física. La unidad de protocolo también nos sirve para diferentes cosas, y en este caso es
esta depende de acuerdo a la capa en la que se encuentra, y cada capa del modelo OSI en el origen debe de comunicarse con cada capa de manera igual en el destino. Esta forma de comunicación, como ya habíamos mencionado, se llama peer-to-peer, o sea, de igual al igual. Y pues yo creo que eso sería todo para concluir. Bueno, nada más solamente sería agradecer, muchas gracias por su atención y eso sería todo.